Buenas tardes, vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la materia de figuras asociativas para la producción. Mi equipo está conformado por Burgos Córdoba Yuriria, Jiménez Morales Ximena Lelí y Sánchez Rodríguez María José y su servidora Merari Briceño. A fin de normar criterios para la interpretación de la terminología que se emplea, se debe precisar qué se entiende por normatividad aplicada a los agronegocios para los efectos de esquematizar todas y cada una de las leyes y reglamentos clasificados para tal fin. Esto permitirá sugerir un sistema regular del sector, así como la planeación normativa con la finalidad de que exista en México una uniformidad, clarificación e higiene legislativa para un agronegocio. Normas jurídicas y sus características. Es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. La norma jurídica confiere derechos e impone deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe ser respetada, porque si no la respetas, puedes obtener una sanción. Las características de las normas jurídicas es que son heterónomas. Las heterónomas son impuestas por otras personas ajenas al individuo que se debe someter a ellas. Las bilaterales existen dos partes, la parte que debe cumplir las normas y, por otro lado, la parte encargada de exigir su cumplimiento. Carácter coercible. El cumplimiento se puede obligar a través de sanciones. Regla o norma jurídica de carácter obligatorio dictada por la autoridad competente de un territorio. Tiene como fin permitir o prohibir alguna acción de los individuos con el objetivo de regular las conductas humanas y lograr una convivencia armoniosa dentro de una sociedad. Una de sus características principales son la bilateralidad, imperatividad y la coercitividad. Ahorita les voy a presentar sobre la formación de ley. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 71 y 72, parte del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece cómo se crea una ley y cómo se separa en 6 etapas, las cuales son presentación de la iniciativa. Aquí se establece que las únicas personas e instituciones que pueden emitir una iniciativa de ley o decretos son entidades o funcionarios. Uno de estos puede ser el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, diputados y federales, legisladores de las diferentes localidades, y también existen algunas excepciones como la ley de los ingresos de cuenta pública, entre otras. Como segundo punto está el dictamen. Estos se presentan ante la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Y el presidente de la Cámara en cuestión enviará la iniciativa a la comisión que corresponde según la naturaleza de la misma. Una vez hecho esto y elaborado el dictamen, se le notifica al presidente de la mesa directiva de la Cámara que mediante sus facultades la agende como parte de un orden del día. Luego esta se procede a leerla ante pleno durante la segunda lectura y se discute y se vota si se aprueba o no. Y luego va la discusión, la ley que lo compone. Para ello, los miembros que integran las comisiones y los autores de las iniciativas pueden hablar en más de 2 ocasiones, mientras que el resto puede hacerlo hasta 2 veces. Asimismo, pueden intervenir en caso de alusiones personales por unos 5 minutos. La cuarta sería la votación por parte del Congreso General.
El Pleno de la Cámara vota en lo general sobre el proyecto de ley. Si ésta obtiene los votos para ser aprobada, se discute artículo por artículo, y si se vota en contra, se determina si se devuelve el proyecto entero a la comisión para ser modificado y reiniciado, o se ve desechado. El penúltimo sería la revisión de la ley. En caso de que esta ley se apruebe, tanto general como particularmente, el proyecto de ley se debe enviar a la otra cámara y se realiza un proceso similar. Es decir, se hará un dictamen y será discutido y votado en lo general y particular. Y por último sería la promulgación, que sería el final de la etapa sobre cómo se crea una ley, y es cuando sucede cuando ambas cámaras han aprobado dicha ley y se envía al Poder Ejecutivo, que se puede manifestar el estar de acuerdo y promulgarla, o por el contrario, rechazarla. A la acción de rechazar una ley se denomina veto, que puede ser total o parcial, es decir, todo el proyecto o únicamente algunas partes. Sin embargo, si se logran 2/3 partes de las cámaras en votación, el veto presidencial queda sin efecto y debe ser aprobada. A mí me toca hablar del punto 1.1.4, que habla o se refiere acerca de los conflictos de leyes en el tiempo y en el espacio. Los conflictos de leyes, pues en sí se entiende por conflicto de leyes cuando dentro de la legislación de un país o un territorio determinado, pues existe cierta concurrencia entre dos o más normas de derecho positivo. Los conflictos de leyes en el espacio, pues vendrían siendo que es el conflicto de leyes que se da entre las leyes que se hallan pues simultáneamente en vigor en dos lugares distintos, mientras que el conflicto de leyes en el tiempo sería el conflicto de leyes que se presenta entre dos leyes que pues son sucesivas de un mismo país. Un ejemplo de esto podría ser el conflicto que hay de la aplicación del antiguo y el nuevo texto del artículo 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Para hablar de los conflictos de las leyes, ¿cómo se clasifican los conflictos de las leyes? Existen dos clases de clasificaciones. Vendría siendo la clasificación de la competencia, que soluciona la regla del conflicto legal, y otra vendría siendo la calificación de fondo, que señala la ley aplicable al caso específico. Hablando de los conflictos de leyes en el espacio, vendría siendo que es el conflicto de leyes que se da entre las leyes que se hallan pues simultáneamente en vigor de dos lugares distintos, que era lo que había dicho anteriormente. Antes que nada les hablaré sobre el Estado. Pues el Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, pues a través de las cuales es aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. El Estado cuenta con 3 elementos básicos, que el primero es que posee gobierno, que sería más que nada el poder político. El segundo, que tiene un pueblo, que es como la nación. El 3 ostenta territorio, y por último, que sería el cuarto punto, esto regula con base en un Estado de Derecho que lo órgano judicial.
El segundo importante que sería el municipio, que esto pues significa que se origina en el antiguo Imperio Romano como una ciudad sometida a Roma que limitadamente se le reconocía derechos como ciudad romana, aunque gobernaba por sus propias leyes. Igual pues el municipio es como ente autárquico territorial que se entiende a partir de las propias características de los entes autárquicos. Estas son la personalidad jurídica, del derecho público, una creación de ley, la finalidad a perseguir y la existencia de un bien grande. Bueno, como último punto vendría siendo la conclusión. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Bueno, se requiere sentar las bases legales para poder aumentar la capacidad productiva, empresarial y de organización de los productores que se encuentran inmiscuidos en los agronegocios. El buen manejo de los recursos naturales y tecnológicos es esencial para producir las cosechas con altos rendimientos, buena calidad y en forma sustentable. ¿Qué es lo que hace el derecho agrario o rural? Que más que nada regula los intereses y actividades que tienen como base la explotación de la tierra, ya sea mediante la agricultura o mediante la ganadería o cualquier otra industria agropecuaria, ya sea de la caza, de la pesca, entre otras cosas. En cierto modo, las leyes agropecuarias pues tienen por objeto o objetivo el fomento de la producción agropecuaria y forestal. Todo esto con el fin de satisfacer las necesidades nacionales y poder elevar las condiciones que se dan en la vida del campo. Y sería todo. Gracias. Muchas gracias.